Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos en el capítulo número 13. Habíamos dicho que este es un capítulo muy importante donde Dios va a hacer una obra que va a expandir el evangelio a todas las naciones por medio del instrumento que habíamos comentado, el apóstol Pablo, pero también tienen una comitiva, Bernabé y los que andan con él. Habíamos dicho también que Juan Marco, uno de los acompañantes, se había devuelto, ya que el evangelio, cuando es predicado, entonces también levanta a sus enemigos, persecución, difamación. Entonces esta crítica fuerte, la amenaza, había hecho que Juan Marco había desertado pues de este contingente. Entonces Dios prepara a sus hombres, prepara a su ejército, un ejército que es ahora espiritual, no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Eso lo habíamos visto en Hechos, capítulo número 1, verso 8, que el Señor los llena de su poder, pero es un plan que tiene Dios desde antemano, ya que el apóstol Pablo más adelante en el libro de Efesios va a decir que esto es antes de la fundación del mundo. Ya tenía un plan Dios para cada uno de aquellos que iban a escuchar el evangelio. Entonces vemos y comenzamos con el primer viaje de Pablo misionero, donde habíamos dicho pues que habían varias personas como Lucio de Cirene, Manael, Herodes, que tenía un sobrino que era tetrarca, un criado, y Saulo, y que estos ministrando al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Ellos oraron y ayunaron. Luego ellos fueron a Chipre, y luego habíamos visto que ellos llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrado en la sinagoga, entonces el apóstol Pablo empezó un sermón muy importante, porque fue dirigido hacia su nación, hacia los judíos. Y vemos pues que en este sermón él va a dar el detalle importante, el cumplimiento de la promesa hecha a los padres. Así vamos a titular este devocional: el cumplimiento de la promesa hecha a los padres. Fíjense que siempre está ese detalle, porque Dios trató pues con los padres de la nación. Entonces estos patriarcas, ya Dios de antemano le declaró la promesa importante: la venida del Santo de Israel, la venida de el Mesías prometido, quien le iba a dar a ellos la vida eterna, la titularidad de hijo, como reconciliación por medio de su muerte y su resurrección, para establecer así la comunión que se había roto en el huerto del Edén. Sabemos pues que esta promesa viene desde el huerto del Edén, del linaje escogido. Habíamos dicho entonces desde Noé habían quedado 3 hijos, Sem, Cam y Jafé, y Dios toma de Sem, el linaje de Sem, a Abraham, para así hacer una nación donde él va a estructurar su plan. Y entonces donde el apóstol Pablo, vamos a leer en Hechos 13 el verso 26, en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Y Pablo le dice así: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días en el día de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas de que él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos
de ellos, a nosotros, resucitándolo a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Le damos las gracias al Señor por esta palabra, una palabra poderosa. El apóstol Pablo entonces hace sin discusión alguna. Es una palabra profética teológica que está dirigida y complementada con argumentos que son poderosos, que ya Dios de antemano le había preparado para cada uno de ellos, porque como habíamos dicho también, ellos son llamados a hacer luz a las naciones, luz a los gentiles. Pero el apóstol Pablo entonces le da este mensaje para que ellos puedan entender y comprender en su mente y en su corazón, como le dijo aquí, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de salvación. Así que, amado amigo, amado hermano, tú que estás escuchando esta palabra, ahora que ellos no están, a nosotros es enviada esta palabra. Padre, gracias te damos, Señor mi Dios amado, porque tú no haces acepción de personas. Como tú también hablaste por medio de tu apóstol Pablo, Señor, cuando dijo que no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, Señor mi Dios amado. Gracias porque es una palabra, Padre amado, que también tú diste por medio del profeta Joel, Señor, que cuando viniese el día grande, antes de que viniese ese día, antes de que ese día se manifestase, Señor, tú enviarías el derramamiento de tu Santo Espíritu y tomarías a tu remanente, Señor, para llevar este mensaje, Señor. Primeramente a tus escogidos, aquellos, Señor mío amado, que de antemano tú apartaste, Señor, para esta obra. Pero que, Señor, vemos que todos no respondieron a la verdad, como lo dijo nuestro amado hermano profeta Isaías. ¿Quién ha creído a vuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Señor, pero eso te damos las gracias, Señor, porque tú te has manifestado a nosotros. Ahora está en nosotros en creer por la fe, Señor, mi Dios amado. Porque también tú, amado apóstol Pablo, dice que los de la circuncisión, aquellos que pertenecían al pueblo de Israel, del linaje de Abraham, serían salvos y justificados por la fe. Pero que también los de la incircuncisión, aquellos que no eran perteneciente al pueblo de Israel, también serían salvos y entrarían a la promesa de vida eterna por la fe. Así que, Señor, tú preparaste nuestra mente y nuestros corazones para que la palabra produzca esa fe, para que nosotros confesemos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso te damos las gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces el apóstol Pablo cita el Salmo 2, un salmo muy importante, como conocemos la escritura y como decimos, un salmo mesiánico, el verso 7. Pero también vamos a leer parte de este salmo rápido acá para que nosotros veamos cómo la palabra de Dios da estos decretos poderosos. ¿Por qué se amontona la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces quieren liberarse de la autoridad y del poder de Dios para ser los hombres conforme a ellos quieren. Dice: ¿por qué se amontonan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Fíjese que Dios está hablando a todos, los pueblos, la gente. Dice: se levantaron y se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos. Esto es lo que le pasó a Jesús. Los mismos gobernantes, los príncipes de la ciudad, aquellos sacerdotes a quien Jesús acusa en Mateo 23 y le dice que son sepulcros blanqueados, que no conocen la palabra. Dice: se levantaron unidos contra Jehová y contra su ungido. Su ungido es su Hijo, es Jesucristo, diciendo: rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. Dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego
hablará a ellos en furor y los turbará con su ira. Entonces es lo que el apóstol Pablo va a decir más adelante, que aquellos que rechazan la palabra de Dios, Dios se reirá de ellos y también le vendrá su ira. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión y mi santo monte. Entonces ahí ya estaba Cristo. El Señor es quien lo pone, pero yo he puesto mi rey. El rey no es el rey de los judíos, el rey es el rey del Señor. Él lo manda a reinar, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Ahora, nosotros vemos en Juan capítulo número 6, que cuando el Señor hace el milagro de los panes, entonces lo quieren hacer rey, pero Pilato pone el rey de los judíos, pero el rey es el rey de Dios. Ahora nosotros tenemos que aceptarlo a él como rey. Entonces nosotros somos parte de su reino. Es por eso que él es el rey de reyes y el señor de señores. Y después dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. Fíjense que entonces Jesucristo está hablando acá y él dice que él va a publicar ese decreto. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces fíjense que esta profecía que el ángel le da a María es poderosa. Es poderosa porque esto lo estamos viendo aquí en Hechos 33, pero también está en Hechos 1:5, que es lo que dice el apóstol Pedro también. Es el mismo mensaje. No hay otro mensaje porque el mismo que decretó todas estas escrituras es un solo Dios y tiene un solo Hijo. Entonces, esto es lo que dice. Y ahora dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es por eso que nosotros habíamos leído también el Deuteronomio 32, donde Dios pone el límite de las naciones. Hoy, como nosotros estamos configurados como naciones, es un decreto que Dios le dio a su Hijo. Y dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, aunque Jesús no es el rey de este mundo, porque sabemos que el príncipe de este mundo es el diablo, Él es quien gobierna. Y todos los gobernantes y hombres y gente que están aquí en esta tierra, tanto animales y posesiones, entonces están bajo la jurisdicción de Cristo. Dice, y las quebrantarás como vaso de hierro, como vasija de alfarero la desmenuzará. Esto es el libro de Daniel, cuando aquella gran estatua es destruida por la piedra. Entonces viene ese día donde el Señor Jesucristo prefiguró el juicio con Israel cuando la destruyó y también destruyó el templo. ¿Qué quiere decir? Que el templo, el cuerpo del hombre, que es carne y en la carne habita el pecado, va a ser destruido. Es por eso que Dios llama rápidamente, urgente, a arrepentirse porque el juicio viene. El hombre está infectado por el pecado y el Señor lo llama y le da a entender que Él es quien tiene el control de todas las cosas aquí en la tierra. Ha puesto el límite a todas las naciones y se la ha entregado a su Hijo. Es por eso que habíamos dicho también que en hebreo dice la palabra que el Señor dice que le dio todas las cosas a su Hijo. Él es el heredero. Así que Pablo presenta a Jesús como el cumplimiento de la promesa hecha a los padres. La resurrección no es un evento aislado, sino el sello de que Jesús es el Hijo prometido. El Salmo 2 lo confirma. Mi Hijo eres tú. Tú eres quien tiene la autoridad. Y entonces también tiene la afiliación divina. Él es quien nos hace a nosotros ser hechos hijos de Dios por la palabra. Entonces, fíjese que vamos a seguir leyendo acá desde el verso 34 en adelante. Las escrituras refrendan la promesa. Dice, en cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volviese a haber corrupción, dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. Y fue reunido con los padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Es por eso que el apóstol Pablo dice que si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque está glorificado. Pero si lo conocimos según la carne, en su tiempo, el que lo pudo ver, palpar, hablar con él. Entonces también el apóstol Pablo dice acá que David sirvió a sus generaciones, pero aunque David sirvió a sus generaciones, esa palabra dicha a los padres, entonces hoy tiene vigencia.
Ahora fíjese lo que dice Isaías 55:3, que es la palabra que el apóstol Pablo toma. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces es una palabra de firmeza, de poder, de autoridad. Es una palabra que el Señor declara por medio del profeta Isaías a su pueblo. Os daré con vosotros las misericordias firmes, pacto eterno. Y es importante porque en ese capítulo el Señor dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tenéis dinero venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces son palabras también que son poéticas. Dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que es vano? Dice bien claro: en lo que no sacia, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se saciará vuestra alma con grosura. Fíjese que no se está saciando el cuerpo, sino se está saciando el alma. Es por eso que hay palabras poéticas acá, que es el Mesías el que va a saciar el alma, pero no con la comida que se gasta. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo ahí en Juan, el capítulo número 6, que el que come de su carne y bebe de su sangre no tendrá muerte jamás, no tendrá hambre jamás, no tendrá sed jamás. Pero ellos malentendían la escritura porque Dios usó a los profetas con un lenguaje poético para que ellos pudieran entender las cosas espirituales de una forma natural, como lo dijo también nuestro Señor Jesucristo a través de las parábolas. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar acá en Isaías este texto? Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Dice, cuando el Señor Jesucristo le habla a una persona, esa persona vive porque escucha la voz del Mesías, quien es el dador de la vida eterna, pero es escuchándolo a él. Y dice: y haré con vosotros pacto eterno. Entonces entra en un pacto eterno que jamás se romperá, porque Dios hace un pacto con su Hijo, que todo aquel que escuche su voz vivirá. Y dice: las misericordias firmes de David, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Entonces ese pacto que Dios entra con David es el pacto firme que viene desde el huerto del Edén, donde el Señor dice y promete que le dará muerte a la simiente de la mujer en la cabeza, y entonces la simiente de la culebra, le dará muerte a la simiente de la culebra, pero es la simiente de la mujer, que es Cristo, quien le va a dar la muerte en la cabeza al enemigo. Entonces dice: he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Se está cumpliendo lo que el apóstol Pablo está hablando. El apóstol Pablo nos deja aunque sea una palabra para que nosotros tengamos un trasfondo bíblico y veamos la teología bíblica que está en la escritura. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos. Yo lo di sin antes venir Cristo. Ya el Señor nuestro Dios nos había entregado a nuestro Señor Jesucristo como testigo, para que cuando nosotros lo aceptemos a Él, nosotros seamos sus testigos. Ahora también dice en el Salmo capítulo número 16, el apóstol Pablo también toma este capítulo, que es el capítulo también que habla acerca de la resurrección de Cristo, para que ellos puedan entender y ver que él no está hablando una locura, que lo que está hablando está escrito y se está cumpliendo, y se cumplió con nuestro Señor Jesucristo. Se está cumpliendo porque lo que ellos están haciendo, llevando ese mensaje de salvación y para que ellos sean salvos, resucite sus almas muertas como Jesús resucitó, es la prefiguración de la vida, que el hombre está muerto en delitos y pecados y resucita por medio de la resurrección de Cristo. Es lo que Pablo le dice. Ahora el apóstol Pablo le va a decir acá: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16, 10. Pero también dice el verso 1 de ese salmo: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Dice: no hay para mí bien fuera de ti, para los santos que están en la tierra, y para los íntegros
de toda mi complacencia. Entonces Dios se complace de aquellos que están en Cristo porque ya Él los ve íntegros, porque los ve limpios. Entonces Pablo cita Isaías 55:3, el Salmo 16:10 para mostrar que la resurrección de Jesús era profetizada. David murió, vio corrupción, Jesús no. Las misericordias que se le dieron a David se cumplen en Cristo, quien es el verdadero heredero de las promesas eternas. Ahora, en este discurso viene la advertencia de los profetas, la advertencia. Y Pablo le dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os anuncia el perdón de pecado, y de que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces fíjense que esto es una escritura sencilla, directa. Sabed pues esto, varones hermanos, y lo está reconsiderando como hermanos que son de la nación, que tienen que entender que esto es lo que Dios dijo, y este es el hombre que Dios ha puesto y ha traído para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Y les dice, y de que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Ahora está la advertencia. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Fíjense que no dice en un profeta, sino en los profetas. Cada profeta que se anunció por medio de él la venida del Mesías, anunció la vida, la resurrección, la salvación, la reconciliación, pero también el juicio al que lo desprecia. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien los la contare. Habacuc 1:5. Habacuc 1:5. Como Pablo entremezcla las antiguas escrituras para que nosotros podamos entender y comprender el plan de Dios también, porque como habíamos dicho, el apóstol Pablo dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta es una cita que está en el libro de Joel, en el capítulo número 2, donde habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Así que el evangelio no es solamente para los judíos, sino también para los gentiles. No hay diferencia. El apóstol Pablo fue comisionado para predicar el evangelio tanto a judíos como a gentiles. Lo vimos acá en este capítulo. En su carta, esta carta que establece a los romanos una claridad, porque es poder de Dios para salvación. Y entonces responde esa pregunta de que si Dios es solo Dios de los judíos, o afirma que también es Dios de todo. En Gálatas también advierte que no hay otro evangelio, que nadie puede predicar otra cosa diferente, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces todo aquel que hace justicia es todo aquel que acepta a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es Dios de los gentiles. Así que nuestro Dios es Dios de toda la creación, es Dios de toda la tierra y es Dios de todos los que están en esta tierra. Él es quien gobierna, Él es quien ha decretado por medio de las escrituras todas las cosas que nosotros vemos hoy. Pablo concluye con un llamado urgente. Es como esas películas donde aquella persona está saliendo del castillo y todo se va derrumbando y aquella lava de fuego va comiendo todo y el hombre va corriendo, dando el mensaje de salvación y tratando de salvar a todos aquellos que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios se avecina. Nadie sabe cuándo va a morir y todo aquel que desecha y desprecia la salvación dada por medio de Jesucristo que está disponible hoy está en un peligro. Hay un peligro al despreciar la palabra de Dios. Habacuc lo habla claro. Ya había advertido que Dios haría una obra tan grande que muchos no la creerían. Es por eso que hoy día las personas dicen que ellos andan a su manera. El perdón y la justificación están en Cristo, no en la ley de Moisés. La ley no justifica. Hay personas que quieren hacer lo bueno, hacer buenas obras, portarse bueno, hacer lo bueno. Eso no es malo.
porque eso es lo que te hace una buena persona, un buen individuo, un buen padre, un buen trabajador, una buena madre, un buen obrero, un buen gobernante, pero eso no te va a dar la vida eterna. Ahora, si tú estás aquí en esta tierra, los vecinos dirán, ese es un buen hombre, puede ser un buen trabajador. En tu trabajo el jefe podrá decir, yo te doy un título como el trabajador del mes, como cuando nosotros vamos a un restaurante y afuera ponen en las empresas el trabajador del mes, el más destacado. Pero no es el hombre el que produce la justicia, no es el hombre que a través de sus obras o a través de lo que recibe por sus obras se va a poder autojustificar. No, ok, Dios dio la ley para que nosotros tengamos una buena comunidad, nos amemos los unos a los otros, nos respetemos, no codiciemos lo del prójimo, tengamos una buena convivencia, pero la buena convivencia no trae salvación. No trae el perdón de los pecados. El problema del hombre está en el alma, no está en su exterior, está en su interior. Ahora, eso no quiere decir que nosotros entonces vamos a ir a un psicólogo y el psicólogo nos va a tratar el alma, la psique, la mente, y entonces nosotros vamos a ser perdonados, porque ni el psicólogo ni el que recibe la psicología pueden dar el perdón o pueden recibir el perdón, porque tanto el psicólogo como el que recibe la psicología están muertos en delitos y pecados, y el remedio es Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a esta gente. Ustedes podrán tener los mejores filósofos. Se lo dijo a los griegos cuando lo va a conseguir en el capítulo número 17, al Dios no conocido. Ustedes podrán tener los mejores eruditos de la ley, los judíos, que le están explicando la palabra. Pero si ustedes no aceptan el Mesías en su mente y en su corazón, ustedes recibirán el juicio de Dios. Se perderán de la vida eterna que viene. Entonces el sermón de Pablo en Antioquía de Pisidia, que hemos leído del verso 13, en el capítulo 13 del verso 26 al 41, sigue entonces un orden poderoso, la promesa hecha a los padres, la confirmación por medio de las escrituras y la advertencia profética. Cristo es el cumplimiento del antiguo pacto. Cristo cumple la ley a cabalidad y entonces pone la piedra angular que le faltaba a la ley, que es la justificación, la ley cumplida en él. Entonces Cristo es quien hace el cumplimiento de la ley. Entonces todo aquel que cree es justificado por medio de él. Y el apóstol Pablo se lo dijo bien claro a los Gálatas: esto os maraville de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro diferente, sino que hay unos que os perturban y os quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del cual os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os hemos dicho también, ahora lo repetimos. Si alguno os predica un evangelio diferente del cual os hemos recibido, sea anatema, sea maldito, no le creáis. Entonces, no deje que la maldición llegue a tu vida. No vivas un evangelio diferente, no vivas un evangelio conforme a tus propias capacidades, conforme a tus propias ideales, conforme a tu propia religiosidad. Las promesas dadas a los padres son ahora proclamadas por todos, los judíos y gentiles, en la misma fe en Cristo. Hay un solo camino, hay una sola puerta. Cristo es esa puerta. Por eso predicamos el evangelio de la verdad, el evangelio de salvación. Entonces queda claro, la palabra está clara, el llamado está hecho, las promesas están allí. Es por la fe, no es por obra, es algo gratuito y Dios lo ha dicho. Hemos leído el Salmo 2, hemos leído el Salmo 16 y hemos leído Habacuc 1:5. Las palabras de Isaías también, el capítulo número 55, son sorprendente. Venid y comprad gratis, venid y comprad sin dinero, porque el Señor sabe que el hombre no tiene para pagar su maldad, el hombre no tiene para pagar su pecado. Es por eso que hace un llamado urgente, un llamado de atención a todos los sedientos: venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Es un lenguaje poético que trae el Mesías. ¿Para qué? Para alimentar tu alma con grosura. Y cuando escuche la voz, el oído, entonces vuestra alma vivirá. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y tú que estás inclinando el oído, si tú aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y el Espíritu Santo ha hablado a tu vida, y tú también, amado hermano, si tú estás abatido, si tú estás
en pecado, en maldad, te has apartado del Señor, viene la reconciliación. Si nosotros, hermano, a diario pecamos, a diario también le fallamos al Señor. Por eso que nosotros a diario tenemos que comer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que limpia, la que nos fortalece. No simplemente es la que nos llena la mente y el corazón para nosotros caminar a diario por la fe, sino que también es la medicina. Son muchos los que van hoy día a un doctor, a un médico, porque se sienten mal, porque el cuerpo humano a diario falla, a diario tiene dolencia. Así también el pecado a diario va creando llagas, heridas, dolencias, que simplemente y llanamente son sanados por medio de la palabra de Jesús. Es la palabra de sanidad, es la palabra de vida. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Tu palabra que es el pan, Señor mi Dios amado. Gracias porque es gratuita, Señor mi Dios amado. Tu palabra lo dice, ¿por qué gastar el dinero en cosas que nos sacian? Oídme atentamente y comed el bien. Gracias, Señor, porque el bien lo trae nuestro Señor Jesucristo y dice que se deleitará nuestra alma con grosura. Inclinemos nuestro oído a ti, Señor, nuestro corazón, para que nosotros podamos entender y ver esta realidad poderosa, hermosa, maravillosa y gratuita, Señor. Que no es por obra, Señor mi Dios amado, que es por medio de la obra asombrosa, majestuosa, pero que muchos desprecian, Señor mi Dios amado, y no quieren creer. Pero son rotas las ligaduras, son rotas las cadenas de aquellos que quieren vivir el evangelio a su manera, porque como lo dijo nuestro amado apóstol Pablo, no hay otro evangelio. Aquellos que quieren vivir el evangelio a su manera, la palabra los llama anatema, maldito, porque es una maldición apartarse del verdadero evangelio para hacer un evangelio diferente conforme a nuestra propia concupiscencia, conforme a nuestros propios ideales, conforme a nuestra propia mentalidad. Hay que aceptar el evangelio de Jesús, el evangelio de salvación, el evangelio dicho por el Padre, la palabra del Padre, la palabra de Jesús, la palabra de verdad. Señor, rompe las cadenas, las ataduras. Yo sé que a través de esta palabra y por medio del Espíritu Santo, Él es quien convence a los pecadores de pecado, de juicio y de justicia. De pecado por cuanto no quieren creer, de juicio porque cuanto viene un juicio, y de justicia porque ellos tienen que ser justificados. Tienen que entender que por medio de sus obras, como el apóstol Pablo le dijo a los judíos que por la ley no podían haberse justificado, pero que viene la piedra angular, la que le faltaba para el cumplimiento de la ley para ser justificado, Cristo Jesús. Por eso te damos las gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, oasis de bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. También le invitamos para que usted visite nuestras redes en el canal de YouTube Oasis de Bendición, donde también encontrará estos devocionales si usted quiere escuchar los otros capítulos, pero también por nuestra página en TikTok, también Oasis de Bendición, y nuestra página de Facebook Wilmer Rodríguez. Bendiciones.